Ok, comenzamos, chicos. ¿Pueden ver la diapositiva, cierto? Sí, profe. Ok, qué bueno. Sí. Ya, entonces vamos a comenzar con la clase número 2 de acondicionamiento de sólido y control automático. Esta clase número 2 tiene como nombre importancia del tamaño de la partícula en los procesos. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase número 1 para que recordemos un poco los conceptos y luego vamos a comenzar con lo nuevo, con lo que vamos a abordar esta clase. Vamos a esperar que cargue esta diapositiva. Tenemos un problema técnico. A ver, ¿qué pasó acá? Ya, ahí sí. Entonces van a ver, como en la clase de YouTube, van a ver ciertas secciones donde yo les voy a pedir que participen. Esta vez la participación va a ser con audio, ¿ya? Así que esperemos que sea mucho más interactivo. Ok. Comencemos. Entonces, el temario de contenido de esta clase. Partimos con el objetivo, lo vamos a revisar en breve. Lo visto en la clase anterior, como les comentaba, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en la clase anterior. Tamizado, ¿ya? Vamos a hablar acerca de qué es el tamizado, definición, aplicaciones y tecnologías que se utilizan para el tamizado. Luego vamos a meternos con el asunto de la curva granulométrica. Vamos a entender qué es una curva granulométrica y para qué sirven los procesos, donde intervienen sólidos. Y finalmente, hola, buenas. Y finalmente vamos a hablar de otras tecnologías para caracterizar según el tamaño, es decir, para poder diferenciar las partículas en una mezcla de sólidos, diferenciarlas según el tamaño que tienen esas partículas. Y ya terminando la clase, vamos a hablar un poquito de lo que se viene a posteriori. Ok. Entonces el objetivo de esta clase son describir el proceso de tamizado, el número 1. Vamos a clasificar las partículas sólidas en una mezcla a partir del tamaño, como les decía. Por ejemplo, en una planta de proceso de minerales, lo que hacen es hacer la conminución del tamaño, es decir, disminuir, triturar el mineral, la roca, y llevarlo a un tamaño más pequeñito. Incluso, en algunos procesos es necesario llevarlas a un tamaño tan finito como polvo, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se caracterizan ese producto que sale de ese proceso. De lo que se llama trituración, chancado y moliendo. ¿Cómo podemos Oiga, encontrar el profe, tamaño? Dígame, Dylan, no se ve la diapositiva. ¿no se ve? Ya voy a... No, Espera. ¿Y ahí? tampoco. Ya, espera un ratito. No sé si los demás lo pueden ver, pero yo no lo puedo ver. Yo tampoco. Yo tampoco, hermano. Sí, dice una R. Profe, se bugueó brígido, ayuda. Sí, lo que pasa es que se salió el compartir en pantalla. El gulag. Al gulag. ¿Ahí sí? Ahora sí, Ahí profe. sí, Ahí profe. sí, po. Ya. Entonces, como les decía, Una tres vez. objetivos. Esta clase. Describir el proceso de Gulag. tamizado, No. clasificar las Pero partículas, justo ahora sí dijeron, métanse ahora los que puedan en la clase de proceso. clasificar las partículas sólidas en una mezcla a partir del tamaño, como les decía, y construir una curva granulométrica. Vamos a entender qué es una curva granulométrica, así que no se ponga nervioso aún en ese concepto que es nuevo para nosotros, y vamos a comenzar a estudiarlo. ¿Por qué es importante saber todas estas cositas? Porque cuando volvamos a talleres, yo creo que en octubre o septiembre, vamos a trabajar en chancado, vamos a usar un chancador, vamos a usar un molino,
Y vamos a usar también tamices, vamos a hacer tamizado, que es una de las operaciones más utilizadas o más, que más se llevan a cabo en la industria, ¿ya? Sobre todo lo que es toma de muestra del chancado, ya del líquido, y todo eso. Ah, sí, por el chat. No, yo hablo nomás. Ok, Ahora sí. ahora sí. Vamos. ¿Lo has visto en la clase anterior? En la clase anterior vimos que en algunos procesos químicos, y a esta altura me imagino que todos saben o tienen una idea de lo que es un proceso químico, por eso hemos estado trabajando en eso. En algunos procesos químicos intervienen partículas sólidas, ¿ok? Que deben ser acondicionadas. ¿Y qué significa acondicionadas? Y de ahí viene el término acondicionamiento de sólidos. Significa que deben ser transportadas en algunos casos, o en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en una termoeléctrica utilizan carbón para generar energía. Ese carbón tiene que llegar al puerto, luego ese carbón tienen que apilarlo, y de alguna forma tienen que llevarlo al hogar, ¿cómo se llama? A la caldera. ¿Cómo lo llevan? Bueno, se transporta a través de... Hay muchos medios de transporte. Nosotros revisamos algunos. Por ejemplo, el más común es la cinta transportadora. ¿Ya? La cinta transportadora es un método para llevar un sólido o una mezcla de sólidos de un punto a un punto B. Eso es básicamente. Aunque suene fácil, no es tan fácil porque tenemos que pensar que en la minería o en la industria se manejan grandes volúmenes de sólidos, ¿ya? Y transportarlo es todo un tema, ya sea por cinta transportadora o por otros sistemas. ¿Qué otro tipo de acondicionamiento tenemos que hacerle al sólido? Almacenarlo también es un tema, ¿ya? ¿Dónde lo almacenamos? ¿Lo almacenamos a la intemperie, al aire libre, o lo almacenamos en silos, en estanques? Bueno, eso va a depender de las características del sólido. Por ejemplo, si tengo una empresa que produce sales que se afectan con la humedad del aire, ya pueden absorber la humedad del aire y eso empeora su calidad, entonces esa empresa lo más probable es que almacene esas sales, las almacene en un silo. ¿Qué es un silo? Es una estructura de metálica cerrada donde se puede almacenar el sólido para evitar que se contamine con el ambiente. Y el otro tipo de acondicionamiento de sólido, que es el que vamos a ver hoy día, que el que vimos en la clase pasada, más o menos así como en rasgos generales, es la conminución o reducción, que es lo mismo, ¿ya? Ese término conminución o reducción significa lo mismo. Es básicamente achicar la roca, achicar un sólido que es grande y llevarlo a un tamaño más pequeñito. Eso se puede hacer con distintas máquinas, ¿ya? Están los chancadores. Dentro de los chancadores hay de bola, de molino, de mandíbula, ¿ya? Y también están los molinos, y están distintos tipos de equipamiento diseñado en la industria para reducir el mineral, reducir el sólido, que puede ser un mineral o puede ser carbón. Bueno, eso va a depender, ¿cierto?, del proceso, pero en general esa es la función de la reducción, reducir el mineral, así básicamente. Esos son los acondicionamientos que nosotros vamos a revisar, que son el transporte, cómo transportar los sólidos en un proceso químico, cómo almacenarlo y cómo reducirlo. De estos tres, nosotros vamos a trabajar experimentalmente en talleres, de vuelta a clases, así presenciales, que yo estimo que pueden ser yo creo que a mediados de septiembre, más o menos por esa fecha. Tenemos talleres ya programados de chancado. Nosotros vamos a pescar mineral de cobre, lo vamos a chancar, lo vamos a moler, lo vamos a pulverizar, lo vamos a transformar. Una roca grande la vamos a transformar en polvo. Y a través de esa roca, ¿cierto?, vamos a ver todo un proceso, cómo se hace, cómo se toma la muestra, cómo se mide el tamaño de la partícula, porque es súper importante. Vamos a revisar el tamaño, eso es lo que vamos a hablar hoy día. ¿Qué tan importante es el tamaño de la partícula? ¿Importa que quede finito, muy finito, grueso? Eso importa mucho. Luego, para controlar este acondicionamiento, ¿cierto?, debemos caracterizar, es decir, medir las propiedades físicas o químicas. ¿Cuáles? Por ejemplo, la forma, el tamaño y las propiedades que tiene la masa completa. Cuando hablábamos de la forma, ¿ya?, por ejemplo, si yo muelo un mineral, no todas las partículas molidas van a tener la misma forma. Algunas van a quedar cuadraditas, otras redondas, otras van a tener una forma muy amorfa. En general son muy diversas las formas, ¿ya? La forma no es un parámetro que se mida mucho en los procesos,
salvo en algunos procesos muy específicos, pero, por ejemplo, en los procesos minerales, en el cobre o en el mineral de cobre, no se suele medir mucho la forma. ¿En qué se suele enfocar? Voy a poner acá enlaces para que podamos ver con... ¿En qué se suele enfocar los procesos minerales? En medir el tamaño. Eso le interesa a los procesos minerales y a diversos procesos, el tamaño, que quede bien finito, ¿ya? Y también es importante ver qué propiedades tiene ya no una partícula individual, sino el tamaño, sino que estudiar qué propiedades tiene la masa. Por ejemplo, una tonelada de ese sólido. Entonces, dentro de esas propiedades, no sé si se recordarán, había algunas propiedades que se llamaban cohesivas y no cohesivas. ¿Alguien se acuerda qué era cohesivo? ¿Qué era un sólido cohesivo? Cedo la palabra a alguno. ¿Lucas? ¿Lucas? ¿Hendrix? Creo que cohesivo era que fluía fácilmente, ¿no? Yeah, va por ahí, va por ¿Sí? ahí, va por ahí, va por ahí. Y Cuando el no hablamos... cohesivo era que se tendía así como a pegarse, así como la masa Yeah, y del sí, pan. exactamente. En realidad va por ahí lo que tú dices, exactamente, pero es al revés. Cohesivo es que tiende a pegarse, tiende a agregarse, le cuesta fluir. ¿Ya? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos pan, la mamá hace pan en la casa, mezcla harina, ¿cierto? Agua, y al mezclar eso se forma un sólido cohesivo. ¿Por qué cohesivo? Porque se pega, ¿o no? La masa es pegajosa, no fluye. En cambio, la arena de la playa es no cohesiva. ¿Por qué? Porque uno la pesca y fluye por tus dedos, fácilmente. Entonces los sólidos pueden ser cohesivos, que se pegan, tienden a pegarse. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si yo tengo un proceso donde hay sólidos cohesivos, estos van a tender a pegarse en las paredes de los silos, en las tuberías. Entonces tengo que diseñar los procesos, y en este caso los equipos, los tengo que diseñar teniendo en cuenta si son cohesivos, o sea, si tienden a pegarse los sólidos o si son no cohesivos. ¿Ya? Por eso es importante estudiar. Y hay otras propiedades de la masa de las partículas, por ejemplo, la presión, cómo se empaquetan, sobre todo en lo que es almacenamiento, si se empaquetan, si se pueden comprimir harto o poco. Son cosas importantes que uno debe tener en cuenta. ¿Ya? En los procesos minerales, entonces, es muy importante reducir el tamaño de estos para condicionarlos para posteriores operaciones unitarias, como la flotación o la lixiviación. A continuación vamos a analizar un proceso de flotación. ¿En qué consiste? Esto es, repito, en esta clase no estamos estudiando la flotación, sino que estamos estudiando cómo influye el tamaño de la partícula en un proceso. Entonces yo quiero exponerles brevemente cómo funciona la flotación para que ustedes puedan entender por qué es importante controlar el tamaño de una partícula, de un trozo de mineral. Vamos a ver acá. Entonces acá tenemos un esquema de la flotación. ¿En qué se basa la flotación? Por acá entra la pulpa, que es el concentrado de cobre. O sea, perdón, la pulpa es el mineral pulverizado, ¿ya? Entra por aquí el mineral pulverizado. Ese mineral pulverizado que chancamos, molimos, ¿cierto? La roca grande que la transformamos a polvo, se mezcla con agüita y se forma una pulpa que se llama. Entonces entra por aquí la pulpita y en grandes términos, ¿en qué se basa la flotación? Básicamente, las partículas minerales, ¿cierto? Son hidrofóbicas. ¿Qué significa hidrofóbicas? Que repelen el agua. ¿Qué significa eso? Que se tienden a adherir a las burbujas. Acá hay un burbujeo. Entonces, las partículas minerales, ¿qué pasa? Empiezan a subir. Acá, y se empieza a formar una espumita arriba. ¿Ya? Se empieza a formar una espumita acá arribita con todas las partículas minerales, en este caso el cobre, ¿ya? Y las partículas que no son hidrofóbicas, es decir, son hidrofílicas, es decir, que tienen afinidad con el agua, bueno, esas partículas caen, pues, se van al fondo y salen por acá, ¿ok? Entonces, básicamente es, bien explicado, bien simplemente, eso es el proceso de flotación. Obviamente, para que se produzca ese proceso, se tienen que añadir ciertos reactivos químicos que favorecen estas propiedades hidrofílicas, hidrofóbicas, ¿ya? Que se llaman los colectores, depresores, activadores, ¿ya? Y que hacen que los minerales empiecen a flotar. Pero, ojo, para que flote el mineral,
para que flote el mineral, es muy importante de que sea muy finito, muy chiquitito. Porque ¿qué pasaría si yo no lo muelo lo suficiente, no lo trituro lo suficiente y tengo trozos grandes? ¿Van a flotar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Flotarán? Si los trozos no son lo suficientemente finos y chiquititos. De hecho, acá tenemos una gráfica donde se ve el tamaño de la partícula. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven acá la gráfica, la recuperación de cobre, estas son una gráfica de Chuquicamata, El Salvador y sus 3 mineras. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven aquí, hay un punto, o sea, no puede ser ni muy finito, ni muy grueso. Es decir, tiene que tener un punto óptimo. Yo tengo que moler el mineral a un punto óptimo, ya que se comprende más o menos entre 10 micrómetros y entre 250 micrómetros. Ese es el rango, ¿ok? Pero hay un punto especial que es por acá más o menos, que es como 100, más o menos, 100 micrómetros, ¿ya? Que es como 100 micrómetros, para que se hagan una idea, es 0,1 milímetro. 0,1 milímetro. Es muy pequeñito, ¿ok? Es una partícula muy pequeñita. Ese es el tamaño óptimo que debe tener el mineral pulverizado. ¿Para qué? Para que se recupere un 90% del cobre. Si yo no lo muelo lo suficiente y aumento el tamaño, entonces voy a recuperar muy poco cobre. Así de importante es el proceso de conminución, de reducción del tamaño. O sea, si yo no lo hago bien, si yo no estoy midiendo el tamaño de la partícula, entonces estoy fallando. Puedo recuperar muy poco cobre en el proceso, ¿ya? Entonces, en cuanto al tamaño de las partículas, hay un estudio del 2009 que indica que la eficiencia del proceso de flotación se ve impactada negativamente cuando se opera a los extremos, como les decía yo, o muy fino o muy grueso. Entonces yo le preguntaba, si la partícula es muy gruesa, no es lo suficientemente fina, ¿cómo podría afectar este proceso de flotación? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? ¿Por qué creen ustedes que afectaría si fuera demasiado grueso? Acuérdense que en el proceso de flotación los minerales flotan y se forma una espumita arriba. ¿Por qué creen ustedes que no funcionaría si fuera demasiado gruesa la partícula? Yendrix, Bastián, Jeremy. Recipiente o no, sería más denso que el líquido y empezarían a bajar. Exactamente. Serían más densos que el líquido y empezarían a caer, ¿cierto? No funcionaría el proceso. Perfecto. Entonces, así de importante es el tamaño de la partícula en los procesos minerales. ¿Ya? Entonces vamos a ver el tamizado. ¿Qué es el tamizado? ¿Qué tiene que ver con el tamaño de la partícula el tamizado? El tamizado básicamente es separar una masa de partículas en sus diferentes tamaños. Nosotros tenemos que entender que cuando metemos un mineral, una roca, la trituramos, luego la ingresamos a un pulverizador, o sea, la transformamos en polvito, en ese proceso no es homogéneo. Eso quiere decir que no todas las partículas van a tener el mismo tamaño, es una mezcla de tamaños, ¿ya? Es como si, hagan la prueba ustedes, vayan, por ejemplo, a la playa, cuando puedan, obviamente, o si en la casa tienen algún jardín, pesquen la tierra y fíjense, todas las partículas, todo lo que yo pesque en la tierra tiene el mismo tamaño, probablemente no. Se van a fijar que hay rocas más grandes que otras, hay arenita, hay unas más finas, hay unas que están entre medio. Entonces, en general, los sólidos, y hablado como masa, como una cantidad de sólidos, suelen tener muchos tamaños. Entonces, ¿cómo se hace el tamizado? El tamizado se utilizan mallas. Estas mallas, ¿cierto? Tienen una aberturita, generalmente se colocan en este sentido. En la mayor abertura, arribita, y la menor abertura, abajito. Entonces, ¿qué van quedando arriba? Una vez que yo voy haciendo el tamizado, van quedando las partículas más grandes, luego las que pasaron quedan acá, luego las que pasaron quedan acá, y al final yo tengo separado toda la masa de partículas, la tengo separado ¿en qué? En tamaño. Se va del tamaño mayor al tamaño menor. Básicamente el tamizado, o cribado, como se denomina en algunos procesos, es lo mismo que hacemos nosotros cuando colamos los fideos, ¿no? Pescamos el fideo, lo cocemos y luego lo colamos. Eso es un tamizado. Ahí estoy haciendo un tamizado. Lo muevo, ¿cierto? Y los fideos, como son más grandes
que los hoyitos del colador quedan atrapados en el colador, solamente pasa el agua. Lo mismo acá, ¿cierto? Acá van quedando atrapadas las partículas según su tamañito. Básicamente es eso. Bueno, y cuando escuchen de repente en la industria o si están trabajando, le dicen, oye, malla 60, malla 100, malla 200, básicamente lo que están diciendo es separar. Por ejemplo, la malla 60 significa que la abertura que tiene el tamiz acá adentro es mayor a 215 micras. Mientras mayor sea la malla, más chiquitito es la abertura del tamiz. ¿Ya? O sea, atrapa partículas más pequeñitas. Entonces, se trabaja así en la industria, en la minera, con mallas. Acá tenemos un ejemplo. Pescamos una mezcla de piedritas más arena, ¿cierto? Empezamos a tamizarla. Para que funcione el tamizado tiene que moverse el tamiz, porque esa vibración y esa rotación hace que las partículas empiecen a caer. Porque si yo lo dejo quieto, se va a formar una masa taponante, o sea, va a tapar la malla y va a impedir que las partículas caigan. Por eso yo tengo que mover el tamiz, ¿cierto? Y al final del proceso, ¿qué queda? Bueno, acá quedan las que no pueden pasar por la abertura del tamiz, y acá abajito quedan las partículas más finas. ¿Ya? Eso es un proceso explicado bien simple, ¿ya? Acá vemos, por ejemplo, la abertura del tamiz o la luz, que básicamente son mallas metálicas que están separadas así tienen una separación, una abertura, que se puede ver aquí, y hay desde muchos tamaños, desde 2 milímetros, o sea, un tamiz grande que deja atrapadas partículas que sean más grandes de 2 milímetros, hasta tenemos los tamices número 400, por ejemplo, que son de 0.038 milímetros, o sea, hace una abertura pequeñísima, ¿ya? Prácticamente deja atrapada la mayoría de las partículas porque es muy fina la malla, entonces uno va separando los tamaños dependiendo de su abertura, o también se le denomina luz del tamiz. ¿Ya? Entonces una vez finalizado el proceso, todo este proceso de tamizado, que yo tengo varios tamices, voy a ir separándolos por tamaño, entonces yo obtengo lo que se llama una distribución de tamaño. Distribución de tamaño. ¿Qué es la distribución de tamaño? Yo separo toda la mezcla del sólido, lo separo en sus tamaños, por eso se llama distribución, porque está separado en sus tamaños. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de la textura de la Tierra. La Tierra es un compuesto, entendiendo tierra de diferentes formas, generalmente de arena, limo y arcilla. Entonces, la arena siempre es más gruesa que el limo, y el limo es más grueso que la arcilla. La arcilla es lo más fino que uno puede encontrar en la arena, ¿ok? En la tierra, perdón. Entonces, acá hay mezclas de tierra. Por ejemplo, si yo tengo más limo, entonces voy a tener limo, 100% limo. Pero si tengo una mezcla de limo, 60%, y 40% arcilla, y 40% arena, entonces voy a estar en un suelo franco arcilloso, limoso. O si tengo en la playa, por ejemplo, del Trocadero, voy al Trocadero, ¿cierto? Yo tengo un suelo arenoso, arena, hasta aquí, ¿ok? Es 100% arena. ¿Ya? Entonces esto nos permite a nosotros caracterizar nuevamente lo que es una mezcla de sólidos en función de ¿qué? De su tamaño, ¿ya? Entonces pasamos ya a lo que es curva granulométrica. ¿Qué es una curva granulométrica? Ya separamos con los tamices los tamaños. Bueno, se entiende que es una masa de partículas sólidas, existen muchos tamaños distintos, eso lo explicamos recién, ¿cierto? Por ejemplo, en la tierra o en la playa, si uno pesca una masa, por ejemplo, imagínense que están en la playa, en el Trocadero, y pescan con las dos manos una porción de arena. Ustedes se van a dar cuenta que no todas las partículas de ahí tienen el mismo tamaño, son tamaños distintos. De repente puede que haya una piedrita, una arena más finita que otra. Hagan ese trabajo la próxima vez que puedan pescar arena y se van a dar cuenta que todas son de distintos tamaños. Entonces una curva granulométrica, y granulométrica viene de medición de granos, ¿ya? De ahí viene partícula o grano. Granulométrica significa medición de granos. Permite visualizar cómo estos tamaños están distribuidos, ¿ya? Cuando están distribuidos, ¿a qué me refiero? Responde preguntas como, ¿hay más partículas finas que gruesas? ¿La mezcla solo está formada de partículas mayores a 1 milímetro? Entonces, algunas de estas preguntas las puede responder la curva granulométrica. Acá tenemos una curva granulométrica. En esta clase nosotros nos vamos a meter cómo hacer una curva granulométrica, ¿ya? Eso lo vamos a hacer en el laboratorio. Cuando nosotros hagamos el chancado, la molienda,
también vamos a tener un laboratorio de tamizado. Ustedes van a tamizar el mineral que chancaron y molieron, lo van a tamizar, van a hacer un tamizado y van a construir esta curva. ¿Para qué sirve esta curva? Se preguntarán. Bueno, esta curva a mí me permite saber qué tamaño tienen las partículas. Como todas son distintas, yo tengo que tener un promedio. Entonces, por ejemplo, si yo me meto aquí, puedo decir que el 50% de las partículas, acá, el 50% de las partículas tiene un tamaño inferior a 10 milímetros. Es un dato interesante, ¿ok? Este dato es muy importante en los procesos químicos, sobre todo en la flotación, porque en la flotación tienen que tener una partícula finita para que flote. Entonces, una vez que sale del proceso de molienda, se hace una toma de muestra de la molienda, ¿ya? Se toma una muestra y se le mide el tamaño a las partículas. Obviamente no van a pescar una por una, es imposible, pero se pesca una masa, se tamiza y se construye esta curva. ¿Cómo se construye la curva granulométrica? Bueno, primer paso número 1. Paso número 1. Se hace pasar una cantidad de masa específica por los tamices, acá, por ejemplo, 1 kilo de muestra, por aquí, por acá arribita, para que las partículas se separen por tamaño. Entonces, nosotros vamos a usar una máquina que se llama ROTAP, no sé si ustedes lo han visto en el laboratorio, en mi laboratorio yo tenía un ROTAP nuevo, pero allá en el laboratorio tenemos varios ROTAP. ¿Qué es un ROTAP? Bueno, un ROTAP es una maquinita que vibra. Entonces uno pone los tamices ahí, siempre del tamaño menor, perdón, del tamaño mayor, abertura, hasta el de menor. Acá está el fondo, obviamente el fondo del tamiz, porque si pongo un tamiz acá abajo van a pasar colapa abajo las partículas. Obviamente tiene que tener un fondo cerrado y una tapa. Entonces uno pone ahí, ¿cierto?, la muestra, y esta maquinita la programa 15 minutos, 20 minutos, y empieza a vibrar, a hacer un movimiento rotatorio, a vibrar, ¿para qué? Para que se vayan separando los tamaños. Entonces, al finalizar el proceso, voy a tener distintas masas retenidas en cada tamiz de distinto tamaño, obviamente, porque algunas van a lograr pasar los tamices y otros no. Entonces, ¿cómo yo construyo la curva granulométrica? Bueno, empiezo a amasar, empiezo a pesar los tamices. En base a la masa, yo puedo decir, por ejemplo, no sé, pues en el tamiz número 1, que es el de acá, de apertura 1 milímetro, por ejemplo, se quedó atrapado, retenido ahí 100 gramos. Entonces, 100 gramos de partículas tienen un tamaño mayor a 1 milímetro, porque no pasaron de ahí. Si hubieran tenido un tamaño menor a 1 milímetro, hubieran pasado hacia abajo, ¿ya? Entonces, con esos datos, yo construyo la curva granulométrica, ¿ya? Entonces, obviamente, conociendo el tamaño de abertura o luz de los tamices, se obtienen los datos para construir esta curva. Entonces, como ven acá en el dibujito, por ejemplo, en el primer tamiz, las que son más grandes que la abertura del tamiz quedan arriba, y las que son más chiquititas que la abertura del tamiz, ¿qué pasa? Bajan. La abertura, recuerden, es el espacio donde las partículas pueden pasar en el tamiz. Eso está definido, eso es conocido, ¿ya? Por eso venden los tamices con número, con malla. Ese tamaño es conocido, por eso nos permite separar las mezclas según el tamaño. Entonces hay una fracción gruesa, que se llama rechazo, que queda retenida, rechazo retenida, generalmente se denomina retenida, y está la fracción que pasa para abajo, que es lo suficientemente fina como para pasar el tamiz, que se denomina fracción de finos, ¿ya? Otras tecnologías para medir tamaño, que son interesantes también, porque acá la industria, se preguntarán, bueno, en la industria, cuando nosotros vayamos a trabajar, ¿todos los procesos tienen tamices? ¿Funcionan con tamizados? Bueno, lo que es industria minera, sí, todavía aún se utilizan los tamices, pero se está implementando muchas nuevas tecnologías. Hay una tecnología nueva que se llama, mide el tamaño de las partículas a través de la difracción de un rayo láser. Entonces, ¿cómo se hace eso? Se coloca un flujo de partículas, que va acá, ¿ya? Que pueden ser partículas de fino, por ejemplo, que vienen a la flotación, entonces van fluyendo por ahí en una solución de agua, por ejemplo, y se hace pasar un rayo láser por acá. Entonces se forman anillitos. Eso se llama la difracción de Fraunhofer, ¿ya? Que se forman anillitos. Y el diámetro de esos anillitos va a depender ¿de qué? Va a depender del tamaño de la partícula. Mientras más grandes sean esos anillos, más grande la partícula. Mientras más chiquititos, más chica la partícula, entonces esto mide automáticamente. Vamos a ver acá un proceso donde utilizan eso. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en la última clase quedamos inconcluso un video? Lo vamos a ver ahora para que ustedes puedan evidenciar ese proceso de
caracterización de tamaño con rayos láser, que sí, ¿ya? La próxima clase que vamos a ver nosotros, vamos a ver chancadores, nos vamos a meter de lleno con los chancadores. ¿Qué son los chancadores? ¿Qué tecnología usan? ¿Cómo se opera un chancador? ¿Qué parámetros de funcionamiento tiene un chancador? ¿Cómo se mantiene y cuáles son las medidas de seguridad de un chancador cuando opera un chancador? ¿Ya? Cuando estoy moliendo, en los chancadores tengo que usar, por ejemplo, protector auditivo, protector visual. También hay mucha polución, porque se está moliendo el mineral, entonces se genera mucha partícula fina que flota por el aire, y eso puede generar problemas en los pulmones, entonces tenemos que usar también mascarillas con filtro, ¿ya? Eso es muy importante, verlo también. Y bueno, ahí está la evaluación formativa. Es cortita esta clase, chicos, son conceptos muy básicos y cortitos, ¿ya? Lo que es tamizado, lo que es básicamente para qué sirve el tamaño de la partícula, cómo influyen los procesos, ¿ya? ¿Quieren alguna consulta? Les cedo la palabra ahora, chicos, en este tiempo que nos queda. ¿Me escuchan, cierto? Porque están bastante callados. No, Sí, profe, sí, sin profe. ninguna duda. Ya, les voy a colocar el video para que veamos el proceso, para que podamos... Voy a sacar un ratito esto. ¿Quién rayó la pizarra? Ya. Repito, chicos, que esta clase está siendo grabada, así que la pueden revisar en YouTube. ¿Pueden ver la pantalla, cierto? Sí, profe. Y se ve máster. Ok, entonces acá lo que estamos viendo en la pantallita, voy a bajarlo un poco, es ya el mineral está chancado, viene en el proceso de chancado, de molienda, ya está pulverizado, está ingresando por aquí, todo lo que es mineral. Entonces esto es una etapa de muestreo automático y medición de tamaño, ¿ya? ¿Cómo se hace? Primero, se
mezcla la solución, las partículas que vienen ahí, en ese tubito, que ustedes vieron por acá, se mezclan con agua. Acá van a ver el proceso, mira. Entonces acá entran las partículas que vienen ya del proceso de molienda, ¿cierto? Bien. Y hay un primer proceso de sedimentación, las partículas más gruesas caen al fondo, se recolectan aquí, y las más finas pasan por allá. Acuérdense que para el proceso de flotación tienen que ser muy finas las partículas. Pasan por acá las partículas, ¿ya? Siguen, vamos a ver el siguiente paso. Ahí vienen las partículas ya finas. Flujo con agua, una mezcla de agua con las partículas. Acá llegan a otro depósito donde acá ocurre, acá si se fijan esta maquinita lanza rayos láser. No, miento. Esta parte de acá, perdón, lo que hace es tomar una muestra. Toma una muestra de las partículas. Acuérdense que una muestra es una porción de las partículas. ¿Ya? Acá está. Entonces estos rayos X, ¿cierto? O estos o rayos láser van tomando el tamaño de la partícula. Tiempo real. Todo un proceso. Hace el proceso de muestreo y de toma de muestra. O sea, toma de muestra, perdón, y el proceso de tamaño a través de rayos X. Y ya finalmente, una vez que está tomada la muestra, las partículas ya siguen su proceso hacia flotación. Hacia la flotación. Entonces acá están también tomando el proceso de análisis de tamaño, es decir, particle size analysis, ¿ya? Los automáticos. Si se fijan, esta planta es totalmente automatizada. ¿Ok? Hace el proceso de toma de muestra, hace el proceso de análisis de tamaño, hace todo. Y si ustedes se fijan, después, ¿hacia dónde van las partículas? Bueno, siguen su camino hacia los tanques de flotación, para que haga el proceso de flotación. ¿Ya? Este es un ejemplo de proceso automatizado. ¿Ok? No quiere decir que todos los procesos hoy en día están automatizados, pero van a tender hacia allá. Entonces es importante conocerlos, ir conociendo. Ahora se preguntarán, bueno, ¿y dónde entro yo? ¿Dónde entra el operador de planta química? Bueno, aunque estén automatizados estos procesos, también necesitan un operador que esté ahí revisando, por ejemplo, ciertos parámetros de los equipos, revisando la presión, revisando que no haya infiltraciones, tomando nota de los datos, ¿ok? También hay trabajo que hacer ahí, ¿ya? Entonces no piensen que toda la automatización tampoco nos va a dejar fuera del campo laboral. Bueno, chicos, eso fue la clase por hoy. Muchas gracias, los dejo porque creo que tienen una reunión ahora a las 4 con una institución educativa, así que les deseo suerte, por favor, puedan quizás ver ahí alguna opción interesante. Si tienen alguna duda o consulta, les cedo la palabra, si no, para cerrar ya la clase. Ninguna duda. Ninguna duda, profe. Ya, chicos, mucho gusto por tenerlo acá. Estamos revisando, yo les dije que al principio que estábamos revisando distintas plataformas, partimos con YouTube, eso no quiere decir que vamos a dejar YouTube de lado, sino que estamos probando distintas multiplataformas para ir viendo la respuesta. ¿Ya? Esperemos que la próxima clase ya sea un poco más interactiva, ¿ya? Sobre todo por el tiempo, porque es muy cortito el tiempo que nos ofrece Zoom, pero esperamos hacer una clase un poco más interactiva donde podamos participar más. Ya, chicos, muchas gracias por asistir. Hasta luego.